시간이 지나가면은 다들 그렇게 변하나요? 딴 사람 생겼다네요. 갑자기 잘 나가더니 모든 걸 다 잊었나요? 바보가 돼버렸나요? Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes que van a estar escuchando este video a través de esta red social. El día de hoy les voy a estar compartiendo el tema La conspiración de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la conspiración, esa palabra es una palabra aplicada a las personas que maquinan pensamientos perversos, siniestros, y al mismo tiempo actúan con un propósito malvado de causar mal y destruir. Y no les importa si la gente que trabaja con ellos es perjudicada. No les interesa si los inocentes que los rodean son perjudicados. Simplemente quieren lograr su propósito siniestro. Entonces, por eso se llama la conspiración de Andrés Manuel López Obrador. Conspiración porque ha conspirado contra la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, ha conspirado contra la libertad que ganaron nuestros ancestros por la mano divina el 16 de septiembre de 1810 bajo el liderazgo del sacerdote católico Miguel Hidalgo y Costilla, de donde también nosotros celebramos nuestra independencia. Ha conspirado contra la democracia, ha conspirado contra el INE, el Instituto Nacional Electoral, que es una institución de la Nación de México para que nosotros tengamos la libertad de pensamiento, de razón, voz y voto, la libertad de expresión, de pensar, razonar, juzgar y de poder elegir con libertad. Entonces, ha conspirado contra la libertad. Ha buscado la manera de esclavizar la nación de México, volverla completamente la dictadura de la antigua ex Unión Soviética. Ha buscado la manera de destruir la libertad de nuestra patria para establecer su gobierno corrupto y criminal y ser el líder absoluto, el hombre adorado y venerado por todos los pueblos y ser el Dios en la tierra. Si mucha gente no lo ha entendido, no lo ha comprendido, habla como si fuera un cordero de Dios, pero sus palabras son como dragón. Entonces él se porta como si fuera una oveja o un verdadero, pero en realidad no es más que un vil demonio hecho carne delante de todas las naciones. Entonces la conspiración que él ha realizado, aparte de esa conspiración, hay otra conspiración extra. La conspiración que ha realizado aparte de eso es levantarse contra todos los religiosos dentro de la Nación de México y fuera de la Nación de México, levantarse para herirlos, levantarse para lastimarlos, levantarse para desalentarlos, para que no haya personas temerosas de Dios en la Nación de México. Tengo entendido que por culpa de Andrés Manuel López Obrador mataron a un sacerdote católico de aquí, de la ciudad de Altamirano Guerrero, porque le estaba enseñando a la juventud a que no hicieran males,
a que se portaran bien y que dejaran las drogas y la delincuencia. Significa que el sacerdote católico era un sacerdote non-organized crime en inglés, que en español es un sacerdote no criminal o no delincuente. Entonces, y tengo entendido que Andrés Manuel López Obrador fue quien lo mandó a matar con el crimen organizado, que ni siquiera se supo de dónde llegó el asesino, porque no era del estado de Guerrero. Eso es algo que está en investigación hasta el día de hoy y no se sabe. Pero actualmente ya se sabe. Es un gatillero de El Salitre, Guerrero, México, primo del Kungu, de la guitarrona, y es el Organized Crime Stoppers o el policía del crimen organizado del Salitre, Guerrero, México, en la Ciudad de México, dentro del Palacio de Gobierno de México, como uno de sus compadres o compinches, trabajando junto con la mafia de la familia de Ovidio Guzmán. Yo conozco personalmente a ese Organized Crime Stoppers, ya que tiene una relación cercana con los familiares que se dice que son los familiares de mi esposa Patricia Ríos López. Y él fue el que organizó, junto con él, doña Flora López, Leo Ríos, Francisco Ríos, Nicandro Ríos, y todos los parientes de los Ríos López de mi esposa organizaron ese secuestro para que me quitaran la vida simplemente porque le enseñó a la gente a portarse bien, a vivir bien y que no sean crimen organizado. Entonces, la misión de Andrés Manuel López Obrador es acabar con el non-organized crime de México, porque quieren que la gente sea delincuente y criminal, porque es la única manera de ser rico y poderoso. No es cierto. Es verdad que son ricos y poderosos, pero no es cierto. No es la única manera. Hay otra manera de tener poder, y es con Jesús. Entonces, la conspiración es esa: levantarse contra Dios, contra todos los principios de Dios y contra todos aquellos maestros religiosos que le enseñamos a la nación de México a vivir bien, a trabajar decentemente, a portarse bien, a no hacer males y a no volverse crimen organizado. Y esa es la razón que traigo el tema hoy. Conspiración, la conspiración de Andrés Manuel López Obrador. Es una conspiración criminal, abiertamente en rebelión abierta contra Dios y contra los civiles inocentes y contra los maestros religiosos que le enseñamos a la sociedad buenos principios para que tengamos un balance en el país, para que haya menos delincuencia, menos desastre. Entonces Andrés Manuel López Obrador lo que quiere es una nación completamente criminal. ¿Por qué? Porque AMLO es un satanista del nuevo orden mundial y un demonio de la extrema unción del crimen organizado del Vaticano en la Ciudad de México. Entonces él es el presidente del crimen organizado y el capitán, el jefe de la mafia de mala reputación el día actual. Entonces, aquí está para comenzar. Dice aquí en el libro del profeta Jeremías, capítulo 18. Jeremías capítulo 18, del verso 11 hasta el verso 17, para introducirnos. Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová: preguntar ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel.
faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré, delante del enemigo les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. De esta manera, soberano Dios de Israel, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos en tus manos. Dirígeme bajo la unción de tu Espíritu Santo, con tu gracia, tu sabiduría, para poder explicar con calma y serenidad la palabra de Dios, y ábrele el entendimiento a los que me oyen, para que tu nombre sea glorificado y exaltado, y las personas que están en peligro y en riesgo puedan permanecer vivas un más poco de tiempo. Y si es posible, que para ti nada es imposible, agarrarlos para la gloria de tu reino, en el nombre de Jesús. De antemano, toda la gloria, la honra, la alabanza, el honor y el reconocimiento son para ti, Señor Jesús, Dios de Israel. Entonces, en el capítulo 18 tenemos una introducción a nuestro tema, que voy a estar comentando, que lleva por título La conspiración de Andrés Manuel López Obrador contra los siervos de Dios y civiles inocentes que le enseñan a la gente a vivir bien y a no ser crimen organizado. Empieza explicando que el profeta Jeremías es enviado poco antes del 586 antes de Cristo, antes de que llegara la destrucción a Israel en el tiempo antiguo. Es enviado el profeta Jeremías a profetizar el mensaje del Dios de Israel, y les hace saber que vendría mal contra ellos, y también les hace un llamamiento, que se arrepintieran, que se convirtieran de su mal camino y que mejoraran sus obras, porque las cosas ya no andaban bien. Y entonces ellos responden, dice, es en vano, porque detrás o en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Entonces, cuando ellos reciben el mensaje divino de que ya las cosas andaban mal, Dios no los quería destruir, no los quería juzgar, no los quería condenar. El Dios de Israel lo tienen como un Dios malvado mucha gente. Pero la destrucción y el juicio que ha venido a las naciones a través de la historia no es porque Dios es malo, es porque la gente se vuelve mala en gran manera y comienzan a perseguir y a destruir a civiles inocentes, y Dios, como ama su creación, ama la humanidad, tiene que levantarse para defender su creación, que no conoce esas cosas. Y resulta que el pueblo de Israel, o la tribu de Judá, a quien profetizaba Jeremías, resulta que toda la tribu de Judá se habían entregado a la adoración de la religión del diablo, del crimen organizado en el Medio Oriente. Se habían vuelto satanistas y criminales, sacerdotes y oficiales que servían en el templo, la casa de Dios. Ya la casa de Dios ya no era un centro de adoración a Dios, sino era un centro satanista. Entonces se volvieron crimen organizado, el gobierno se volvió rebelde y malvado contra Dios y contra los civiles inocentes, y asimismo los maestros y los profetas. Pero Jeremías, un profeta llamado por Dios a enseñar el camino correcto, entrega este mensaje, y la gente estaba rebelde en gran manera
despreció a Dios con todo su corazón y no quisieron oír la voz de Dios ni la del profeta. Y hace una pregunta que si han escuchado. Dice, pregúntale a las naciones si han escuchado alguna maldad semejante como esta. Entonces, es como si Dios nos hablara en un lenguaje humano, como si Él estuviera sorprendido. Que otras naciones en el extranjero, fuera de Judá, de Israel, pareciera ser que estaban un poco mejor que ellos. Porque de perdida Israel conocía la ley de Dios, se supone que tendría que ser mejor pueblo, y las otras naciones no conocían la ley de Dios y estaban viviendo mejor. Ahora, ¿por qué esta gente rebelde se volvió tan dura de corazón y tan mala? Porque conociendo la verdad endurecieron su corazón y se entregaron al diablo del crimen organizado para darle la espalda al Dios de Israel y volverse satanistas. Porque lo que dice el Antiguo Testamento, el rey David, que cuando los israelitas antiguos sacrificaban a los ídolos, a los demonios los sacrificaban. Entonces, todo aquel que practicaba la adoración del famoso dios Baal y del tiempo de Jeremías eran altamente hechiceros, se volvieron satanistas, espiritistas, adoradores de Baal y otros dioses que había en esa época. Entonces todo ritual, oración y sacrificio era sacrificado a los demonios. Así dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento lo respalda. Entonces resulta que el pueblo se había olvidado. Dice en el verso 15, porque mi pueblo me ha olvidado incensando a lo que es vanidad y ha tropezado. Y por consecuencia de eso, en el verso 16 les dice que los iba a poner la tierra en desolación, la destrucción sería segura. Y como el viento solano los esparciría delante del enemigo y les daría la espalda y no el rostro en el día de su perecer. Entonces Dios, al sentirse Él, en un vocabulario humano hablo, Dios al sentirse triste, al sentirse ofendido y dolido por lo que su pueblo le había hecho, la infidelidad de sus siervos, que fueron escogidos para adorarle a Él y servirle. Entonces, al ver que su pueblo les da la espalda, Dios también les da la espalda y voltea su rostro y los entrega a la perdición en el mensaje profético. A consecuencia de esto, agarraron mala voluntad contra el profeta Jeremías, que Jeremías era el responsable de toda la maldición en el pueblo de Israel. Jeremías era el responsable del tormento psicológico que la gente tenía. Jeremías era responsable de todos los males que estaban ocurriendo porque él los estaba declarando. Entonces Jeremías era el culpable y Dios era malo. Como consecuencia de esto agarraron mala voluntad. Y en el verso 18 del mismo capítulo 18, verso 18, verso 19 hasta el 23 dice: y dijeron, venid, maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo en mi alma. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor de sus casas, cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte.
no perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. A consecuencia de ello, el profeta Jeremías estaba profundamente herido y dolido por lo que el pueblo decidió hacer. El pueblo decidió levantarse para agredirlo verbalmente y hacerlo sentir mal, para desanimarlo y desalentarlo, y le causaron un gran dolor y una gran desilusión que terminó profetizando juicio en la oración contra todos los rebeldes del pueblo de Judá, y esa es la razón que Dios tuvo que destruir también al pueblo de Israel en ese tiempo, porque la unción de Dios estaba sobre Jeremías. Entonces resulta que en el verso 18 dice: dijeron, venid, maquinemos contra Jeremías, porque la ley no va a faltar al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Entonces, de esta forma les voy a explicar algo que una persona normal no puede comprender muy bien en esa parte. Entiende que Jeremías fue perseguido y atacado con palabras malas de parte del pueblo rebelde. Hay una ciencia que no se conoce por la gente inocente, pero como le estoy entregando este mensaje a personas rebeldes, en rebelión contra la misma iglesia de Lucifer y contra la gente de Dios, y causando desorden, ya que una de las leyes de Lucifer en su iglesia es que él también mantiene la ley y el orden. Es una imitación de Jesús en su iglesia. Entonces, como cuando se pierde la ley y el orden, aunque usted no lo crea, el mismo Lucifer se encarga de desmantelar con sus ungidos la rebelión, las herejías y el desorden que se encuentra dentro de la misma iglesia de Lucifer. Entonces, cuando los rebeldes se manifiestan en la iglesia de la oscuridad, no permanecerá sin ser desmantelado. La ley y el orden es una de las leyes de la masonería. Entonces, ¿cómo les explico esto? Bueno, estaba compartiéndole a alguien, que me reservo nombres y personas. Estaba compartiendo a alguien esto que les voy a decir. Cuando un cristiano se entrega a Jesús, viene a ser un ungido de Jesucristo, un ungido de Dios. Y el día que se aparta, se revela para entregarse al pecado o a Satanás nuevamente, es un ungido de Dios en las manos de Lucifer, haciéndolo mal. Pero no deja de ser ungido de Dios, porque lo salvó Dios, lo ungió, pero se rebeló contra su Señor y le dio la espalda y se fue con el adversario, el enemigo. Lo mismo sucede con los que fuimos ungidos en la iglesia de Dios. Cuando alguien es un hechicero de cualquier clase sacerdotal, en mi caso tengo el privilegio de ser un hechicero ciprianista, rescatado por Jesucristo para servir a Jesús. Entonces también los hechiceros son ungidos por Lucifer para el ministerio, son dotados con dones y llamamiento para llevar a cabo un oficio dentro de la iglesia de los Anunnakis de Lucifer o en el reino de Lucifer. Entonces, en el momento que Lucifer los unge, los dota y los llama, tienen un don irrevocable y un llamado irrevocable, porque es soberano su llamado y su función también. Llega el momento donde Jesucristo los rescata
y ahora son ungidos de Lucifer, pero en las manos de Jesucristo o sirviendo a Jesús. Entonces yo tuve el privilegio de ser un hechicero ciprianista, non-organized crime, ¿verdad? Entonces tengo ese privilegio de ser un hechicero ciprianista, non-organized crime, que nunca fui crimen organizado, pero actualmente estoy en las manos de Jesús y al servicio de Jesucristo, rescatado por la sangre de Jesús para su gloria. Entonces, con el entendimiento que tengo como maestro de Lucifer y como maestro de artes mágicas y maestro del ocultismo, hay una ciencia oculta revelada o denunciada en el verso 18 por el Espíritu Santo. En el verso 18 dice que el pueblo de Israel dijo: venid y maquinemos contra Jeremías. O sea que decidieron ponerse de acuerdo contra, planearon. ¿Qué vamos a hacer contra Jeremías? La ley dice no va a faltar al sacerdote. O sea, tenemos maestros, tenemos consejeros, el consejo y el sabio. Dice, consejeros y sabios hay. Y tenemos profetas, no faltará la palabra del profeta. Vamos a hacer una cosa, dice, como tenemos consejeros, sabios, sacerdotes y profetas, vamos a herirlo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Una de las cosas que hacían los satanistas de la antigua orden del Medio Oriente en la época del profeta Jeremías, cuando descubrían que había un profeta verdadero de Dios que le enseñaba a la gente a apartarse de la idolatría, de la hechicería, del ocultismo, de la maldad, a hacer el bien, a adorar al único Dios verdadero, a Israel, y a salirse del crimen organizado, o para que no se volvieran crimen organizado o satanistas como se volvieron en el tiempo de Jeremías, cuando descubrían que había un profeta de esa clase o un predicador de esa clase de parte de Dios, lo que hacían los consejeros, los sabios y los del gobierno y los religiosos, se reunían en consejo secreto. ¿Cómo le vamos a hacer para desanimar a ese profeta? No queremos que la gente se salga del crimen organizado. No queremos que la gente conozca a Dios. No queremos que la gente se salve. Queremos que la gente sean delincuentes todos, porque nadie es bueno en Israel. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que ellos hicieron, decidieron levantarse en común acuerdo, contrataron delincuentes o satanistas del crimen organizado del Medio Oriente en ese tiempo. Decidieron contratar gente malvada para que hirieran en un vocabulario que se dice en inglés, para que hirieran en organized crime. Entonces, en español se diría para herir criminalmente en forma intelectual, o para practicar crimen organizado en forma intelectual. Entonces no llegaban con armas, llegaban en una forma de crimen organizado intelectual con brujería. ¿Con qué razón? Llegaban para herirlo. Entonces ellos tenían una práctica y un consejo y un pensamiento que si hieren a las personas, se llenan de odio, de rebeldía, de maldad, y al herirlos con brujería, entonces se embrujan, se les va el Espíritu Santo, se apartan de Dios, se vuelven malos, criminales y delincuentes. Algunos se descuidan y caen en la debilidad porque son seres humanos que no comprenden. Pero Jeremías era un profeta muy ungido por Dios, que soportó bajo el poder del Espíritu Santo la gran persecución que le hicieron los satanistas del crimen organizado del Medio Oriente en aquel tiempo. Entonces se levantaron para herirlo de lengua, para hacerlo sentir mal y para destruirlo. Es precisamente la razón que el tema se llama la conspiración de Andrés Manuel López Obrador contra civiles inocentes y contra maestros o religiosos que enseñan a la gente el bien y los buenos principios, y para que no se vuelvan crimen organizado. Entonces, Andrés Manuel López Obrador y su administración, subieron su palacio, contrató gente mala, criminal, para que, recuerdo que en unas ocasiones en el trabajo a mi esposa le hacían muchas veces organized crime o crimen organizado intelectual con gritos e insultos y maltratos, para que se volviera rebelde y mala, o se saliera al trabajo
y lo hacen para que te vuelvas malo, rebelde y caigas en pecado, se te vaya el Espíritu Santo, o también lo hacen para que te vayas al trabajo y pierdas tus finanzas, pierdas la bendición con que pagas tu renta, tu comida. Entonces, si no te logran hacer caer en pecado, buscan la manera de destruirte las finanzas, de quitarte el trabajo en forma intelectual. Eso se llama crimen organizado intelectual. Eso es lo que dice el profeta Jeremías, herir de lengua. Es un organized crime intelectual o crimen organizado intelectual. Contratan gente mala, corrupta, les pagan mucho dinero, me enviaban personas delincuentes y criminales en las compañías donde yo trabajaba en Estados Unidos, en las propiedades donde vivía y aún dentro de la misma iglesia. Contrataba gente criminal y delincuente que se infiltran en trabajos, propiedades o así mismo en la iglesia para que nos insulten, para que nos provoquen, para que nos hagan caer en rebelión, difamarnos con la policía, meternos presos en forma intelectual, para que caigamos en pecado, en rebelión, se nos vaya el Espíritu Santo, o también para que nos corran de los trabajos, para que nos desanimemos del ministerio de Dios y perdamos finanzas y la bendición de poder pagar nuestros gastos que tenemos, ya sea en el país que vivamos. Entonces, Andrés Manuel López Obrador, él se encarga de hacer ese trabajo. Es la conspiración que él tiene. Se levanta, él tiene un consejo de sabios, de maestros, de sacerdotes, predicadores, religiosos, en toda la República y en el extranjero, que se dedican a herir de lengua en forma intelectual por paga del crimen organizado de Andrés Manuel López Obrador y su Palacio de Gobierno y de Secretaría de Relaciones Exteriores de la Ciudad de México. Se encargan de hacer eso, perseguir a gente civil inocente y religiosos o siervos verdaderos de Dios que le enseñan a la gente buenos principios, a vivir bien, a portarse bien, a no ser delincuentes, a no ser crimen organizado, a predicar la verdad, la sana doctrina y a no ser corruptos como otros falsos maestros. Ellos se dedican a perseguir a todos esos civiles que quieren vivir bien y portarse bien. Entonces es una organización criminal que se maneja en forma intelectual en varias áreas. Lo que no contaban es que habemos algunos maestros de artes mágicas que sabemos estas cosas. Entonces, como maestro de Lucifer, rescatado por la sangre de Jesucristo, comprendo perfectamente esto, en esta área, que esto se llama crimen organizado en forma intelectual. Es parte de la teología de la iglesia de Lucifer para desmantelar o para destruir a alguien que está causando problemas o males dentro de la iglesia de Lucifer. Entonces, esto se debe de aplicar únicamente a las personas que hacen males, a las personas que están causando destrucción sin razón y sin causa, para desmantelarlo en forma intelectual. Pero si lo hacen con brujería contra civiles inocentes, contra siervos de Dios que no hacen males, que no hacen nada mal, eso se llama crimen organizado intelectual contra personas inocentes, y esa es la conspiración. Que esta es una arma de guerra intelectual con brujería para destruir a alguien. Pero la destrucción debe de ser solamente al que hace males. Entonces, él lo hace a la persona que no hace mal. Entonces, él aplica este principio heréticamente de muy mal corazón, con propósitos malignos y malvados, para destruir a siervos de Dios y a personas inocentes, volverlos rebeldes, falsos, apóstatas, o destruirlos o perjudicarlos de forma intelectual en alguna manera. Entonces, eso es lo que se llama crimen organizado intelectual. Y es lo que le hicieron a Jeremías. Andrés Manuel López Obrador es lo que hace. Y de esa manera nos persiguió en Estados Unidos y en México durante muchos años. Y es hora de que salga la luz. En el verso 19 dice: oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. Entonces, al ver Jeremías la gran persecución del crimen organizado intelectual del pueblo de Israel contra él, clamó a Dios.
y empieza a decirle, se da mal por bien para que haya cavado hoyo mi alma. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. De que le recuerda, Señor, mira qué es lo que me está pasando. Recuerda que yo he intercedido por tu pueblo, pero mira, tu pueblo me está destruyendo. Y bajo la unción del Espíritu de Dios, dolido, termina profetizando. Por tanto, entrega a sus hijos a la hambre, dispérsalos por medio de la espada, queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase el clamor de sus casas cuando traigas sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro, y tropiecen de delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Fue tanta la persecución que sufrió Jeremías en el crimen organizado intelectual de Israel contra él, que termina profetizando juicio sobre él. Y esa fue la razón. Que no quisieron comprender que al levantarse contra Dios y contra el ungido, iba a ser la destrucción garantizada de ellos. Entonces lo mismo le digo a Andrés Manuel López Obrador y a su palacio de gobierno y a la inteligencia de México y a cualquier gobierno del extranjero. Cuando tú decides practicar crimen organizado intelectual contra los ungidos de Dios, así como decidiste secuestrar en forma intelectual a mi esposa Patricia Ríos López y a mi hijo Miguel Arroyo Ríos Jr., a quienes no me has entregado hasta el día de hoy. Así como tú decidiste levantarte contra mí para poner lazos de muerte, sin razón y sin causa, porque mi esposa Patricia, Miguelito y yo no tenemos nada que ver con crimen organizado. Es verdad que soy un ungido de Lucifer, un hechicero de San Cipriano, pero siempre fui non-organized crime y nunca fui crimen organizado. Entonces, siempre fui un hechicero o mago ciprenista de buena reputación, y ahora que estoy con Cristo, con mayor razón, porque sirvo a Jesús. Al hacer eso, desataste tu propia destrucción sobre tu cabeza, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu gobierno y sobre todo tu poderío. Porque eso fue precisamente lo que le pasó al antiguo Israel cuando quisieron hacer eso contra Jeremías. La destrucción es garantizada para Andrés Manuel López Obrador y su palacio de gobierno. Castigo sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu descendencia, sobre tus mujeres, sobre tu gobierno, tu administración, la ira, el juicio, el castigo, el dolor, la muerte, la guerra, la devastación. Es segura sobre tu palacio, sobre tu imperio, sobre tu gobierno y sobre la maldad de tu crimen organizado. Esto no es palabra de Miguel Arroyo, es la palabra de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 15 y 16 dice: Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Por amor, les mandaba mensajeros para que arreglaran ese problema. En el verso 16 dice: Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Les mandó a decir con tiempo, antes que llegara el juicio, la condenación, la destrucción, la guerra, el hambre, la cautividad. Pero dice que hacían escarnio contra los mensajeros de Dios, decidieron practicar crimen organizado intelectual contra sus profetas y no quisieron oír la voz de Dios hasta que subió el juicio divino y no hubo ya remedio. Y eso es precisamente lo que le quiero decir al señor Andrés Manuel López Obrador.
por no haber escuchado tú, tu gobierno, tu administración y tu gente. La ira de Dios se ha desatado contra ti ya. El juicio contra ti está decretado de parte de Dios porque está escrito. Y ya no tienes remedio. Lo siento mucho por ti y por tu casa, porque no te escaparás. Así como no escaparon los ancestros, mucho menos tú, un hombre tan insignificante como tú. En Jeremías capítulo 52, versos 9 y 10 y 11, dice de la siguiente manera: entonces prendieron al rey al final, ya cuando llega al 583, 586 de Cristo, días después, meses después, se cumple la palabra del profeta. Jeremías 52, verso 9 al 11 dice: entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Amar, donde pronunció sentencia contra él, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia, y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. El juicio divino es de que el último gobernante de la tribu de Judá, donde Jeremías profetizaba, dice que fue invadido por el poderoso rey de Babilonia y su ejército de aquel tiempo. Los destruyó en gran manera. Entonces, al destruirlos, dice que hubo una masacre que mató mujeres, niños, pues es lo que se entiende un poco, mató jóvenes, jovencitas, hombres, mujeres y ancianos. Hizo una masacre en la misma casa de Jehová y destruyó los palacios y se los llevó cautivos a Babilonia. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos. Dice que degolló a los hijos del rey delante de su presencia, y también degollaron o decapitaron a los príncipes que gobernaban en ese tiempo con el rey, y al rey le sacaron los ojos y murió preso. Son cosas horribles y espantosas que le sucedieron al pueblo de Judá por causa de eso. No quisieron arrepentirse de su crimen organizado, no quisieron dejar de perseguir a los civiles inocentes, no quisieron dejar de perseguir a los siervos de Dios o a los maestros que enseñaban, que se portara bien la gente, que vivieran bien, que no hicieran males, que no fueran delincuentes, que no se volvieran al crimen organizado, que no se entregaran al satanismo, que adoraran al verdadero Dios solo por hablarles el mensaje divino. Entonces no se quisieron arrepentir de su maldad y antes se volvieron enemigos de Dios y perseguidores de los profetas para practicar crimen organizado intelectual, para causar destrucción en su persona, en su familia, matrimonio, en sus trabajos, en sus finanzas, y hacer devastación total sobre los ungidos. A causa de eso se levanta Dios en ira y en juicio y permite que se levante el poderoso rey de Babilonia cerca del 583-586 antes de Cristo. Dice que mató jóvenes, jovencitas, hombres, mujeres y ancianos sin perdonar a nadie. Dejó derramamiento de sangre por todas partes, destruyeron los muros de Jerusalén, destruyeron los palacios, y el que no murió a espada por el rey de Babilonia fue llevado cautivo. Decapitaron a los hijos de Sedequías, y dice también que a Sedequías le sacan los ojos y muere preso en la cárcel, llevado por Babilonia. Entonces quiere decir que el juicio que vendría sobre Jerusalén sería terrible, y se cumplió en el tiempo de Nabucodonosor. Hubo hambre, escasez, cautiverio, muerte, dolor, tristeza y lamento en gran manera.
¿Qué vendrá sobre la nación de México a causa del crimen organizado de Andrés Manuel López Obrador? ¿Vendrá muerte sobre la familia de Andrés Manuel López Obrador? ¿Vendrá destrucción sobre el mismo AMLO? ¿Vendrá cárcel para muchos ministros de gobierno? ¿Vendrá ejecución para muchos de los funcionarios de gobierno? Destrucción, hambre y escasez, tristeza y dolor, muerte y sangre en toda la República de México, solo porque Andrés Manuel López Obrador y la administración de su gobierno no quisieron dejar de practicar su crimen organizado intelectual contra civiles inocentes, religiosos o maestros, siervos de Dios, que le enseñamos a la gente a hacer el bien y no el mal, a no ser crimen organizado y adorar al Dios de Israel, aquel que nos dio la libertad el 16 de septiembre de 1810. De esta manera, le hago saber al señor Andrés Manuel López Obrador, Relaciones Exteriores de la Ciudad de México, y a toda la administración de su gobierno, bajo la unción del Espíritu de Dios les hago saber. Su juicio está determinado, su destrucción es segura, su condenación no se tardará. Dolor y muerte y sangre vendrá, porque la nación entera, por culpa de ustedes, se ha vuelto crimen organizado. Y aquellos que todavía no quieren y permanecen enseñando el bien de parte de Dios a la nación, los persiguen con crimen organizado intelectual para destruir sus familias, sus matrimonios, secuestrar sus mujeres, sus hijos y mandar a matar a maestros inocentes, y también destruir sus finanzas y causar destrozo y daño por todas partes, para que todo el mundo se vuelva crimen organizado. Esa es la conspiración de Andrés Manuel López Obrador contra civiles inocentes, contra maestros buenos, contra la democracia, contra la libertad de pensamiento, de razón, de voz y voto y libertad de creer, contra la libertad que tenemos nosotros en nuestra independencia del 16 de septiembre de 1810. Fuimos libres para vivir tranquilos, para vivir en paz, vivir a gusto y vivir bien, pero desafortunadamente los que están en el poder actualmente, como Andrés Manuel López Obrador, se entregaron al crimen organizado del nuevo orden mundial para destruir la raza humana dentro de la nación de México y en el extranjero. De esta manera te hago saber yo, de parte de Dios, tu juicio es seguro. La copa de la ira de Dios será derramada sobre ti. Tú bebiste de la copa del odio, de la copa abominable, bebiste de la copa de la rebeldía, bebiste de la copa del odio y de la maldad y de la persecución contra los civiles y siervos de Dios inocentes, que enseñamos a la gente a hacer el bien, ya no hacer crimen organizado. Y yo en este momento bebo de la copa de la ira de Dios para derramarla sobre ti con la palabra profética que está escrita en el libro de Jeremías. Tu juicio, tu condenación es seguro. Tu devastación de tu gobierno y de los gobernantes que bien te quieren y te acompañan, la destrucción de finanzas y de gente mala, tus ojos lo verán, para que sepas que no es el hombre que habla, sino que es el soberano Dios de Israel. Señor, Dios de Israel, toda la gloria y la honra es para ti en el nombre de Jesucristo. Señor, he entregado tu palabra, tú tienes el control de todas las cosas. Señor, gracias. La gloria y la honra. De esta manera termino. Y Dios me les bendiga.
esta manera saludamos a la majestad de México, señor Andrés López Obrador. Esperemos haya disfrutado este banquete, que me imagino que es sabroso. Suave y deliciosa es la justicia de Dios, como una hermosa doncella asiática entre mis brazos. ¿Qué te parece? Bendiciones a todos. Hasta la próxima. 기회를 줄게요. 날 버리면 벌 받을 거예요. 바보 같은